Pero algo que nos ha hecho falta en esta cuarentena es escuchar el mensaje del buen samaritano, de hacer bien al prójimo simplemente porque es un principio divino. No porque tú no eres de mi iglesia no te ayudo, no porque tú no eres de mi congregación no te ayudo. El mensaje que he preparado en esta noche lo he titulado ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y quiero introducir el mensaje de esta noche haciendo lectura en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esto dijo Jesús, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muchos, gracias a Dios, salen victoriosos de este virus, pero otros tantos tristemente perecieron. No distingue de raza, ni de edad, ni de condición social, ni de que sea blanquito, suquito, o trigueño, o negro. Pero sin embargo, todos, por un virus, por una enfermedad, por un tropezón, por un accidente o por simplemente la edad, todos algún día vamos a morir. Eso es lo más seguro para todo ser humano. El destino de todo ser humano algún día es morir. Algunos cuantos, cuando sea el día del Señor, seremos arrebatados. Pero de la gran mayoría, el destino es que vamos a morir. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, se ha dado apertura ya de las iglesias. En otros países, en algunos estados, todavía no, y hay protestas y hay marchas y reclamos insistiendo que den paso a que se retomen los cultos, pero hasta ahora no se ha venido dando. Sin embargo, nosotros en nuestra ciudad ya tenemos esta bendición, esta victoria. Amén. Pero mis amados hermanos, hoy en día hay muchas personas que están como la condición de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿En qué sentido? No solamente en el sentido de que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, gloria a Dios por ello, sino en el sentido, le explico, en el sentido de que ya se abrieron las puertas de las iglesias, pero muchos no guardaron aceite para que cuando las iglesias se volvieran a reabrir, sus lámparas estén encendidas. ¿Me estoy haciendo entender? Muchos se encerraron en la cuarentena sin llevar aceite en sus casas, sin tener almacenado aceite para sus lámparas. Y cuando se oyó la voz que se retoman las reuniones, ya muchos se quedaron tristemente con su lámpara apagada. Muchos están lidiando diciendo: no quiero ir a la iglesia, no tengo interés, no tengo ánimo. Y nos hemos dado cuenta lo que durante mucho tiempo los predicadores veníamos diciendo:
No es suficiente con asistir a una iglesia online. No es suficiente con decir, yo los domingos me quedo en casa y pongo una prédica en el YouTube. No es suficiente. Esta pandemia nos ha enseñado que el dispersarnos ha causado que el fuego del fervor de la iglesia mengue. Pero cada vez que nos congregamos y nos reunimos los hermanos juntos y en armonía, vemos la bondad y la benevolencia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Necesitamos aceite en nuestras lámparas para que cuando llegue el momento de volver a servir a Dios, nuestras lámparas estén encendidas y podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas, para que no lidiemos con el desánimo, con la depresión, con la tristeza, con la tentación de este mundo de quedarnos en nuestros hogares y ya no volver a las iglesias, ya no regresar a congregarnos. Tristemente muchos en esta cuarentena, en lugar de buscar a Dios, se fueron para atrás y regresaron a las cosas del mundo. Muchos en esta cuarentena, en lugar de conciliarse como matrimonios, más bien ya se declararon ley marcial dentro de sus hogares. Y el uno duerme en un cuarto y el otro duerme en otro cuarto. Cuando en medio de este encierro debíamos haber potenciado más las relaciones dentro del hogar, dentro de la familia. Y sinceramente, del 100%, tal vez un 2% sí buscó de Dios en sus hogares, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. Todas las iglesias están lidiando con lo mismo y estamos reabiertas, pero la gente no quiere regresar. Esperemos que solamente sea para congregarse. Y esperemos, ojalá Dios no quiera que en este momento el Señor venga a levantar a su iglesia y nos encuentre en esta condición. Y dice aquí algo clave en el versículo 5, dice así, y tardándose el esposo. Pensamos que esto iba a pasar rápido, pero dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No le creo. Si usted me dice, pastor, en la casa estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos lenguas, echamos fuera demonios, esta cuarentena hemos levantado una iglesia de hogar poderosa, yo le unjo a mi esposa y mi esposa me unge a mí y les ungimos a nuestros hijos y entre todos los revoloteamos. No le creo, porque yo tampoco no lo estoy viviendo eso en mi casa. Es importante lo que Jesucristo mismo instituyó, la iglesia. En la iglesia, en la congregación, nos alentamos, nos fortalecemos, nos avivamos espiritualmente los unos para con nosotros. Si el caso suyo es que cabeceó y durmió, quiero decirles, tiempo de despertar. Es tiempo de volver al redil. Es tiempo de volver al rebaño. Es tiempo de buscar nuevamente la presencia de Dios. Es tiempo de volver a la iglesia. Es tiempo de acercarnos una vez más al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pero sigue la incógnita de la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el Evangelio según San Lucas, acompáñenme por favor, Lucas capítulo 10. Versículos 30 hasta el versículo 35. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 35. Tenemos la parábola del buen samaritano, que dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levitó, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino
vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, el sueldo de 2 días, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Un hombre se acercó y le dijo a Jesús, un intérprete de la ley, le dijo: Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si alguien le preguntara a usted el día de hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ¿qué respondería usted? Tristemente, al inicio de la cuarentena se levantaron por ahí unos malos pastores, y la respuesta de ellos fue: traigan los diezmos. Fue una mala respuesta. Si nos preguntaran a nosotros, personas en nuestro trabajo, amigos, y nos dijeran: oye, amigo, amiga, compañero, compañera, yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, responderíamos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Haz la oración de fe, empieza a congregarte, sácate los aretes si eres hombre, córtate el pelo si eres greñudo y ponte mascarilla. Pero a Jesús le preguntan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús responde esta parábola. Y no tiene nada de religioso, no tiene nada de doctrinal, tiene un principio de humanidad. Un principio de humanidad. Porque menciona a un sacerdote, un líder religioso, que pasa por el lado de un hombre que está necesitado, y este líder religioso simplemente lo ignora. Luego pasa un levita, uno de la familia sacerdotal, uno de los músicos que había en el templo en ese entonces, y mira a la persona que estaba necesitada y pasa de largo. Ahora, tome en consideración esto: el versículo 30 no dice un hombre de Jerusalén o un hombre de Samaria o un hombre gentil. No, dice simplemente un hombre cualquiera, que no se le distinguía si era israelita o no. Un hombre cualquiera. No está diciendo porque era samaritano los sacerdotes no le ayudaron. Ni está diciendo que porque era samaritano el samaritano dijo: ay, mi compatriota, mi hermano, venga, yo te ayudo, ñaño. En Ecuador esa palabra significa hermano, no como en dominicano. Ven, te ayudo, hermano. No, es un hombre. Cuando lo vio el sacerdote, él no sabía si es que era judío, israelita o gentil, no sabía. Cuando lo vio el levita, él tampoco no sabía si es que era israelita de la promesa de Abraham o un gentil cualquiera, no sabía, no se lo distinguía, porque lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían dejado tirado en el suelo, sangrando. Le habían golpeado, le habían robado y lo dejaron ahí tirado. Y qué importante es el mensaje del buen samaritano el día de hoy. Muchos predicadores, ustedes ven en las redes sociales, hablan de que vamos a salir de esta crisis económica, vamos a salir bendecidos, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, y amén, gloria a Dios, que así sea. Pero algo que nos ha hecho falta en esta cuarentena es escuchar el mensaje del buen samaritano, de hacer bien al prójimo simplemente porque es un principio divino. No porque tú no eres de mi iglesia no te ayudo, no porque tú no eres de mi congregación no te ayudo, no porque no te conozco no te ayudo, sino que yo te ayudo porque te conozco, porque eres mi amigo y porque tengo de sobra. Y no es así. Un principio espiritual está la gentileza. ¿Acaso no está escrito en la palabra de Dios diciéndonos: sean gentiles con todos? Seamos gentiles los unos con los otros. Todos tenemos necesidad. A todos se nos puso por esta cuarentena, por este aislamiento, por este virus. A todos económicamente se nos puso todo
cuesta arriba, difícil. Pero de lo poco que tenemos, de lo que tengamos, tenemos que ayudar al prójimo, al desvalido. Pero es que no conoce a Cristo, no es cristiano, no importa, que eso hable de tu testimonio, de qué tienes en tu corazón. El ayudar al prójimo, el ayudar al minusválido, el ayudar al hambriento, el vestir al desnudo, el visitar a los enfermos, el apoyarnos los unos a los otros, es la respuesta que Jesús dio para que seamos salvos. Jesús no le respondió al intérprete de la ley: tienes que creer en mí para que seas salvo. Jesús le respondió a ese intérprete de la ley: haz obras como el buen samaritano. Haz obras de gentileza. Haz obras de misericordia. Necesitamos hacer obras de misericordia. No es necesario que conozcamos a la persona necesitada. No es que nos preocupemos y digamos: ay, mi hermano o mi primo, mi papá está con COVID. No es necesario. Sintamos el dolor del prójimo. Sintamos el dolor de los demás. Pero pastor, no siento el mismo énfasis de orar que antes. Pastor, no siento la misma unción que sentía antes. Y el Espíritu de Dios me ha hecho sentir esto. Empieza a sentir amor por el prójimo, misericordia por el prójimo, y yo me encargo del resto. No podemos volver a ser como antes, llenos del Espíritu Santo, pero sin compasión por el prójimo. No tenemos que volver a ser como estábamos antes, llenos de crítica, llenos de murmuración, llenos de contienda, pero hinchábamos el pecho diciendo: yo tengo muchos dones espirituales. Y ojalá, voy a sonar mal, pero ojalá en esta cuarentena sus dones espirituales hayan menguado, para que ahora empecemos bien, aprendiendo a amar al prójimo como a Dios mismo, y que luego tengamos desarrollo de los frutos espirituales. Suena mal, y muchos religiosos me van a criticar, pero no importa. Hay que hacer y volver a empezar ahora bien, amando a la gente, a la humanidad. Jesús murió por la humanidad, por pecadores. No murió porque Fernando tiene tal don, porque Jackie tiene otro don, por los pastores, por los evangelistas. No, Jesús murió por pecadores, por misericordia de los necesitados. Y hoy necesitamos convertirnos en los samaritanos. Que nos saquemos las vestimentas de sacerdotes, que se nos acabe la vestimenta de levitas, pero que tengamos el amor del samaritano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Empieza a amar al samaritano. Empieza a amar al desvalido. Empieza a amar y ayudar a quien no tiene, de lo que tú tengas. Dice, cuenta aquí la parábola de que este hombre samaritano se bajó, limpió las heridas, le puso aceite, vino y lo subió en su cabalgadura. No tenía 2 caballos, tenía uno solo. Lo que tenía le dio y fue caminando. El herido fue montado en caballo descansado, y el otro se fue caminando. Tal vez te toque ahora a ti quedarte sin pan, pero que des al otro. Eso va a hablar más de ti que el tamaño de la Biblia que lleves. De su bolsillo tomó y le dijo al mesonero: toma, aquí te pago 2 días por adelantado, cuídamelo, y si gastas de más yo te lo voy a pagar. Que de nuestro propio ingreso, de nuestro propio bolsillo ayudemos. No, pastor, en la iglesia habrá fondos, hay una persona necesitada y quiero ayudarle. Gloria a Dios, podemos ayudar, pero ¿qué habla más de tu cristiandad? Es que de tu propio peculio tú ayudes, tú brindes, tú levantes. Y cuando hagamos eso, Jesús nos responderá un día en el cielo: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. Señor, aquí
yo no te vi cuando lo hiciste a uno de esos pequeños que no merecían ni los conocías. Me lo hiciste a mí. Bienvenido a mi cielo. Qué tremendo sea. Antes que nos presentemos a la presencia de Dios y digamos, yo tengo 5 dones, soy evangelista, soy pastor, soy presbítero, soy el anticristo, por poco va a decir. Y Jesús le responda, es cierto, no te conozco. Pero yo predicaba y sanaba, no te conozco. ¡Ja! ¡Qué tremendo! La respuesta de Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pues empieza a tener misericordia por tu